Bueno, buenos días a todos. Volvemos a encontrarnos. Estamos en la Universidad Interamericana de Ciencias Sociales, en el programa de Maestría en Ciencias de la Educación y en nuestro seminario de Educación Comparada 1. Soy la doctora Virginia Donfientini y desde Rosario, Argentina, vamos a comenzar con esta segunda clase que habíamos dejado planteada en el encuentro anterior. Recordemos que el seminario está pensado a partir de 3 problemáticas en específico: preguntarnos sobre la educación en general y la educación comparada en particular. Una segunda problemática que tiene que ver con la construcción metodológica, que significa investigar y poder realizar proyectos de educación comparada, proyectos metodológicos e informes metodológicos acerca de qué se entiende por esta metodología de la comparación. Y una tercera dimensión de análisis que tenía que ver con las propuestas teórico-epistémicas, filosóficas, sociológicas, pedagógicas que sustentan a los informes y a la educación comparada. Tuvimos un primer encuentro donde dejamos planteadas dimensiones de análisis, hicimos una revisión histórica muy rápidamente porque la idea es poder deleitarnos con el análisis, con la búsqueda, con el conocimiento, con diálogos, debates epistémicos acerca de la problemática que nos toca, que es justamente el análisis teórico-metodológico de la educación comparada. Y hoy nos está tocando el segundo eje en específico que tiene que ver con lo metodológico. La educación comparada tiene una perspectiva metodológica mixta que trabaja desde una dimensionalidad cuantitativa y cualitativa, pero bueno, cuando nosotros hablamos de metodología de la investigación y siguiendo fiel a nuestro planteo teórico, vamos a hacer una historia acerca de qué es investigar. Y para comenzar quisiera leerles de mi libro Complejidad, Ética y Educación, la primera parte del capítulo 7, que justamente tiene que ver con construcción metodológica compleja. Se los voy a leer, es muy cortito porque va a ser el puntapié inicial para poder conversar acerca de construcciones metodológicas. Comienzo con una cita de Edgar Morin del año 2000 que dice lo siguiente: entonces, el pensamiento complejo no es la solución, es una vía que no está trazada y que debemos hacer para caminar hacia el arte de la vida, para ver las cualidades de la vida. Esto será el fin del comienzo. Para ir concluyendo nuestra senda recursiva, el texto termina con este capítulo sobre construcción metodológica. Nos propusimos hablar en este último espacio de la investigación como uno de los desafíos de la praxis, entendiéndola desde una genuina construcción metodológica y compleja. Indudablemente la propuesta guarda todas las características de este horizonte nuevo interdisciplinar y por ende, más allá de interpelar en forma constante, impacta e inquieta por igual, dada la polifonía propia del término método, cosmovisión o ciencias de la complejidad. Perspectivas y propuestas de los teóricos del pensamiento complejo y del enfoque sistémico que nos hablan de nuevos diálogos y visiones que se conectan o reúnen para ampliar nuestra mirada. Para hacer este recorrido histórico sobre qué hablamos cuando referimos a investigar, vamos a detenernos en 3 momentos y autores que han acompañado todo el devenir de los escritos que componen este libro. Retomando los versos de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Verdaderamente la construcción que nos proponemos nos invita a hacer camino, a dejar de lado algunas certidumbres que nos facilitaban la andadura y a mirar extrañando el horizonte, reconociendo otras dimensiones. Primero debemos de revisar el surgimiento del conocimiento y del método científico en Descartes y Newton, que crearon y organizaron la concepción disciplinar del saber en la modernidad clásica. Pretensión heredada y vigente hoy. Un segundo momento lo vamos a dedicar a Morin cuando plantea la ruptura epistemológica con respecto a esa concepción del método científico, proponiendo un antimétodo concebido desde la méthode. Y en tercer y último momento, por ahora,
para pensar desde lo teórico a qué llamamos construcción metodológica, y ahí nos va a auxiliar la didáctica desde una postura reconceptualista de la mano de Gloria Edelstein. No es la intención, aquí ni nunca, hacer un tratado sobre metodología de la investigación, ni proponer los típicos pasos rígidos a seguir para hacer una investigación científica. Tan solo intentamos indagar sobre la estructura epistemológica que construyó la organización metodológica desde la modernidad clásica hasta hoy, en la búsqueda de una vía que nos permita aunar criterios. Bueno, con esta introducción vamos a comenzar esta segunda parte de la clase, específicamente con respecto a lo metodológico. Vieron que en función de lo que les acabo de leer, este libro ya tiene sus años, es del año 2019, siempre estamos hablando desde un mismo lugar, si no, no seríamos fieles a nuestros principios. La base epistémica siguen siendo las teorías críticas y las teorías complejas, haciendo una historización siempre ubicando nuestros inicios en la modernidad clásica, porque en realidad desde ahí venimos. Y si nosotros estamos hablando de educación, de la educación como una práctica social y de investigación en educación, no podemos dejar de considerar el análisis, el conocimiento del edificio de la modernidad clásica, porque nosotros somos hijos y herederos de ese momento histórico. En función de todo lo que nosotros estuvimos diciendo en la clase anterior, hoy nos vamos a detener, o en este momento nos vamos a detener un poco más específicamente, dando, como estamos acostumbrados, unas pinceladas iniciales para después poder, en el seminario específicamente, in situ, ahondar y bucear un poco más en los autores, en las teorías y en los diálogos, debates. Pero esto no deja de ser una incipiente búsqueda que siempre sigue buscando alternativas genuinas, teóricos metodológicas para la construcción de proyectos de investigación referidos a la educación. Nosotros estuvimos diciendo que en esta modernidad clásica, o que los principales autores que nosotros tomamos para definir la modernidad clásica eran Descartes, Comenius y Newton. Ahora vamos a ver específicamente qué cosas de Descartes nos sirven no solamente para pensar la concepción disciplinar del conocimiento, sino específicamente el método que él construye en el 1637 cuando escribe el discurso del método. En el discurso del método, Descartes plantea 4 pasos rígidos a seguir para poder conocer racionalmente, inaugurando ahí su postura racional, inaugurando ahí el método cartesiano y dejando de lado a Dios como centro de la escena en el acto de conocer. Los 4 pasos rígidos que Descartes propone para conocer racionalmente la cosa es la observación, conocer clara y distintamente, la evidencia, la verificación y la enumeración de todos estos pasos para no incurrir en ningún error. 20 años a posteriori, Comenius escribe la Didáctica Magna, a donde también propone un método para poder enseñar y aprender cosas reales y cosas que nos sirvan para la vida. O sea que la modernidad clásica fue una encargada de realizar métodos. ¿Y por qué realizaba métodos? Y bueno, porque estaban en los orígenes de todo. Por lo tanto, tenían que organizar las disciplinas científicas, lo pedagógico y el sistema. Este sistema moderno clásico que se caracteriza por ser un sistema cerrado y un sistema simple. Comenius plantea en su Didáctica Magna 3 pasos para poder aprender, como dijimos anteriormente. Un primer paso que tiene que ver con la naturalidad, un segundo paso que tiene que ver con la intuición y un tercer paso que tiene que ver con la autoactividad. Ambos en el siglo XVII proponen desde la filosofía y desde la pedagogía métodos. Uno, para conocer la cosa clara y distintamente sin incurrir en ningún error. Y el segundo, un método pedagógico para poder enseñar y aprender cosas reales. Newton, desde la física, en el siglo XVIII, lo que está proponiendo es el método científico que nos llega hasta hoy en día, que tiene que ver con la observación, con la problematización
con la hipotetización, la verificación y la formulación de las leyes universales. Fíjense que los tres, uno es de la filosofía, el segundo es de la pedagogía y el tercero desde la física, plantean pasos rígidos a seguir para conocer. ¿Y por qué son pasos rígidos y universales? Porque, bueno, son las características de la modernidad clásica, son hijos de su tiempo, por lo tanto, recordemos que cada contexto determina lo que los autores piensan, escriben, proponen y teorizan. Y bueno, el caso de la modernidad clásica no fue la excepción. Pero nosotros queremos hacer una diferencia, no es lo mismo hablar de método, de métodos o de construcción metodológica. No son sinónimos, no es que estamos incurriendo en género y número gramatical, sino que cada categoría de análisis nos está indicando una posición epistémica distinta con respecto a la actividad cogitante y a la praxis que realiza cada sujeto para conocer el objeto de estudio. El método es el método en singular es el propio de la modernidad clásica, tal cual se los estaba indicando recién, que está referido a pasos rígidos a seguir para conocer un objeto. Universable, con neutralidad valorativa y que nos llega hasta hoy, que muchas ciencias todavía siguen utilizando y aplicando el concepto de método científico de Newton. En el siglo XX, con el auge de la proliferación de diferentes ciencias y al interior de cada ciencia diferentes teorías, tenemos el auge de los métodos en plural. ¿Qué significa? Los métodos están vinculados a distintas técnicas para poder conocer la realidad. Que también son ahistóricas y con neutralidad valorativa, porque plantea una descripción de un sujeto que conoce la realidad por fuera, observándola solamente sin posibilidad de intervenir. Con Freud y con Einstein se reintroduce el sujeto en el acto cognitivo. Este sujeto que cogita, que conoce, que interviene en la realidad, tiene nombre y apellido y época en que surge, y es en la época del fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Pero va a ser específicamente con la impronta del auge de la Escuela de Frankfurt en la década del 20 en Europa y las teorías reconceptualistas en educación después de la década del 60 y del 70 en Latinoamérica, que se empieza a hablar de construcción metodológica. Sí, señores, el método se construye y se construye en situacionalidad, se construye en contexto. Y acá tenemos que hacer una diferencia entre técnica y construcción metodológica. Yo no soy ingeniera, pero el otro día estaba hablando con un ingeniero, un estudiante mío de doctorado que es colombiano, y yo hace muchísimos años que vengo utilizando el mismo ejemplo. Entonces, en una charla que estábamos teniendo con él, abusando de que él era ingeniero, le hice esta pregunta para ver si el ejemplo que estaba colocando para mostrar la diferencia entre lo que es una técnica y lo que es la construcción estaba bien, y me dijo que sí. Así que bueno, con la venia de él voy a seguir utilizando el ejemplo para saber qué es una técnica ahistórica, política, con neutralidad valorativa y aplicable a todos los casos sin excepción en cualquier latitud del mundo, y a qué llamamos una construcción, que en este caso la vamos a adjetivar de una construcción metodológica o la construcción de la relación que yo tengo para poder conocer un objeto de estudio. ¿Qué es una técnica? Bueno, yo ejemplifico la técnica con el puente, con la figura de un puente. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la técnica del puente o cuál es la finalidad de un puente, la técnica, no estoy hablando de construir un puente. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la técnica del puente, ustedes me dirán que un puente sirve para unir dos orillas, y esa es la técnica, unir dos orillas. Acá o en cualquier lado del mundo, en este momento o con el hombre de la caverna. Ahora, una cosa es totalmente distinta, la construcción del puente. Si yo les pregunto a ustedes cómo se construye un puente,
tendríamos diferentes contestaciones. Porque la construcción del puente es situada. No es lo mismo construir un puente, no es lo mismo unir dos orillas vinculadas a X cantidad de metros de altura con dos montañas, que hacerlo en terreno arcilloso o en una zona de vientos como los monzones o una zona de inundaciones. Tenemos que saber qué va a pasar por ese puente, si va a ser decorativo, si va a aterrizar un avión, si van a pasar vacas, si van a pasar autos. Entonces, la construcción necesita tener en cuenta no solamente la técnica, que es unir dos orillas, sino que necesitamos diferentes dimensiones de análisis para poder construir. Por eso las construcciones metodológicas son contextuales, son situadas y están, valga la redundancia, construidas para ese objeto de estudio. Queremos hacer, en nuestro caso, una investigación comparada de la región de Latinoamérica, vamos a construir una determinada construcción metodológica. Ahora, quiero comparar Latinoamérica con Sudáfrica, voy a tener que construir otra construcción metodológica para saber qué quiero comparar, qué quiero investigar, cuáles van a ser las técnicas de recolección de datos. Bueno, en este sentido y teniendo en consideración esta primera definición básica, clásica, pero no tan conocida, una cosa es la técnica y otra cosa es la construcción. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este seminario es ver cuáles son los informes internacionales acerca de educación comparada que podemos acceder y que podemos analizar para ver cuál es tu técnica, cuáles fueron las dimensiones de análisis para poder construir ese informe y las variables a tener en cuenta y las metodologías a tener en cuenta para poder analizar esas variables y esos datos y convertirlos, pasar de el dato y la información a construir un conocimiento válido para mejora de la práctica. En realidad esa es la propuesta metodológica que nosotros vamos a plantear a partir de poder observar diferentes informes internacionales sobre educación comparada o informes disponibles en Paraguay, en Argentina, que nos sirvan para poder visualizar teóricamente todo esto que estamos diciendo desde el punto de vista teórico. ¿Qué definición de técnica? ¿Qué definición de construcción metodológica? ¿Cuáles son las diferentes dimensiones de análisis que nosotros deberíamos considerar o que los organismos internacionales o multinacionales consideran para poder pensar un proyecto de educación comparada o un proyecto de intervención? Y acá vamos a empezar a hablar muy rápidamente de los pasos que cualquier documento o cualquier metodología necesita. No nos vamos a detener en profundidad porque lo vamos a explicar y lo vamos a analizar y lo vamos a trabajar en el seminario. Tampoco voy a dar grandes cátedras de metodología porque la web está llena de videos en YouTube acerca de instrumentos de recolección de datos o la clásica diferencia entre metodología cualitativa y metodología cuantitativa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces en este espacio que vamos a intervenir? Bueno, es justamente poder definir si es un método o si estamos hablando de métodos o si estamos hablando de construcción metodológica. Como habíamos dicho, la construcción metodológica tiene sus raíces en las teorías críticas y que después se va a enriquecer más a fin de siglo con el pensamiento complejo y con las teorías post-coloniales, post-críticas, post-estructuralistas, que van a intervenir de manera decisiva en el debate y en la definición actual de qué es conocimiento, cómo conocemos y las construcciones metodológicas. Pero si estamos hablando de metodología, siempre vamos a tener un recorte de la realidad que va a ser nuestro problema. Entonces, iniciamos con un recorte de la realidad devenido en problema, una pregunta central al cual nosotros no sepamos la respuesta y tengamos que ir a buscarla a la realidad. Una vez que nosotros definimos un objeto, vamos a plantearnos unos objetivos. ¿Qué queremos hacer con esta investigación? ¿O qué queremos demostrar con este informe, con esta recolección y con este recorte de la realidad y recolección de datos que nosotros vamos a realizar? Entonces, partimos de un problema, de una pregunta central que necesita una respuesta y que esa respuesta está en la realidad y que tenemos que ir a buscarla.
Planteamos también un estado del arte, es decir, qué se sabe acerca de lo que nosotros queremos investigar, porque vamos a tomar esas investigaciones o esos documentos como antecedentes de aquellos que justamente anteriormente a nosotros han investigado y han llegado a conclusiones y han determinado categorías de análisis y han construido variables de intervención y han propuesto una metodología de abordaje. Planteamos o no hipótesis en función de la metodología que nosotros estemos construyendo, planteamos un marco teórico, es decir, cuáles los marcos referenciales que nosotros vamos a utilizar para poder analizar ese dato. Y después venimos a realizar la construcción metodológica y, por lo general, en ciencias sociales, nosotros planteamos un abordaje metodológico que tenga que ver con una metodología mixta. ¿Qué significa una metodología mixta? La metodología mixta es que nosotros vamos a necesitar los datos de la realidad que nos lo proporciona la metodología cuantitativa, con indicadores, con diseño de variables, ese número, el tanto por ciento de pobres, el tanto por ciento de deserción escolar, el tanto por ciento de fracaso o de éxito frente a una política o frente a un diseño curricular o frente a una realidad educativa, pero ese dato muy poco nos sirve si nosotros no lo analizamos y no lo intervenimos desde el punto de vista de la metodología cualitativa que le va a dar sentido a ese dato desencarnado. Porque como dice un filósofo argentino, Carlos Cuyen, el conocimiento forma cuando se siente deformado por el suelo que habitamos. Y un filósofo mexicano, Carlos Cuyen, es argentino, vive en Buenos Aires. Un filósofo mexicano de principios del siglo XX, Leopoldo Sea, que por supuesto ya está fallecido. Leopoldo Sea decía que nosotros conocemos cuando el horizonte se nos vuelve extraño. La extrañeza del horizonte hace que nosotros podamos conocer y que tengamos que revisar nuestras categorías de análisis a la luz de esa extrañeza y de los nuevos contextos. Entonces, la construcción metodológica es eso. Es extrañeza, es deformación de suelo para poder construir conocimiento nuevo sobre esta realidad que nos parece extraña, sobre esta realidad que nosotros queremos hacer que diga otra cosa distinta, que nos interpele desde el lugar de los desafíos, desde el lugar de las problemáticas, del lugar de lo que nosotros esperamos para la educación del siglo XXI. Entonces, partimos de un problema, le planteamos objetivos, planteamos marcos referenciales teóricos para poder abordar esa realidad y construimos una metodología. La construcción metodológica, entonces, como estamos diciendo, tiene que ver con una metodología mixta en donde planteamos datos que recogemos de la realidad con el diseño de técnicas para la recolección de esos datos, entrevistas, encuestas, estadísticas y el análisis que desde el punto de vista de la metodología cualitativa nos sirve para entender qué quiere decir ese dato, qué nos está queriendo significar este dato y qué vamos a hacer realmente con ese dato. Porque recordemos que toda investigación, que todo documento técnico, que toda reforma, que toda intervención en ciencias sociales tiende a la mejora de la práctica. Y los documentos internacionales de educación comparada no son la excepción. Entonces, recordemos que la metodología que nosotros vamos a utilizar, la cual vamos a aprender, la cual vamos a profundizar, la cual vamos a tratar de develar a partir de los documentos con los cuales nosotros trabajemos, es una metodología mixta. Es decir, necesitamos un dato de la realidad, pero ese dato nos tiene que decir algo. Y ese decir algo viene a partir de la intervención, la interpretación, la descripción, el análisis, la propuesta que nosotros le podemos plantear a partir de toda la bibliografía y todo el corpus y marcos teóricos que nos da la metodología cualitativa. Pero no nos quedamos con ese diseño solamente de la intervención o del análisis de la realidad, sino que
como todos los documentos que nosotros vamos a observar, también proponen la mejora de la práctica. Y esa mejora de la práctica está en la intervención de políticas públicas, en la sugerencia de cambios curriculares, en la propuesta de planes y propuestas, valga la redundancia, para que la deserción o el fracaso escolar no sea tanto o se pueda pensar desde un lugar distinto. Entonces, esta construcción metodológica, que lo vamos a ver desde el punto de vista teórico, que lo vamos a ver desde el punto de vista práctico y que lo vamos a ver también en clave epocal, porque esto es importante. Habíamos comenzado este segundo video a partir de retomar lo que dijimos en el primer video de la construcción del discurso de la modernidad clásica. Retomamos lo que decía muy rápidamente, lo que decía Descartes en el discurso del método, lo que decía Comenius en la didáctica magna y lo que decía Newton a partir de los pasos rígidos para la construcción del método propuesto y heredado de la modernidad clásica para repensarlo en pleno siglo XX y siglo XXI a la luz de clave epocal y a la luz de los aportes de las teorías críticas complejas y postcríticas que nos ayudan a intervenir la realidad desde la construcción subjetiva, desde el concepto de cultura, desde el concepto de sujeto, de este sujeto cogitante. Porque recordemos que a diferencia de las ciencias naturales o exactas, nosotros trabajamos con un objeto que es otro sujeto. Por lo tanto, tenemos que pensar propuestas distintas para intervenir en la realidad. Entonces, esta es la propuesta que yo les estoy dando en esta segunda clase. Espero que me acompañen en esta aventura intelectual que siempre es buscadora y que, bueno, nos encontramos en clases el 16 de septiembre de 2023. Es una clase sincrónica, pero que va a unir diferentes puntos referenciales, por lo menos los dos primeros puntos que yo conozco va a ser Asunción, Paraguay y Rosario, Argentina. Sean todos bienvenidos.